Continuamos con Los Miserables, parte 6, capítulo 11. Lo que hace. Jean Valjean escuchó ningún ruido. Empujó la puerta. La empujó con la punta del dedo, levemente, con esa suavidad furtiva e inquieta de un gato que quiere entrar. La puerta cedió a esa presión y se movió de una forma imperceptible y callada que agradó un tanto a la rendija. Esperó un momento, luego empujó la puerta otra vez con mayor atrevimiento. Siguió cediendo en silencio. La abertura era ahora suficientemente grande para permitirle el paso, pero había cerca de la puerta una mesita que formaba con ella un ángulo molesto. Tapaba la entrada. Jean Valjean se percató de esa dificultad. La abertura tenía que ser mayor. No quedaba más remedio. Se decidió y empujó la puerta por tercera vez con más energía que las dos anteriores. En esta ocasión, la bisagra mal engrasada soltó de pronto en la oscuridad un grito ronco y prolongado. Jean Valjean se sobresaltó. El ruido de aquella bisagra le sonó en los oídos como algo tan estridente y tremendo como la trompeta del juicio final. En las exageraciones fantásticas del primer minuto, llegó casi a imaginarse que aquella bisagra acababa de cobrar vida, una vida terrible, y ladraba como perro para avisar a todo el mundo y despertar a quienes estuvieran durmiendo. Se detuvo, trémulo, espantado, iba de puntillas, bajó de golpe los pies y apoyó los talones. Oyó cómo le palpitaban las arterias en las sienes como dos martillos de hierro, y le dio la impresión de que le salía el aliento del pecho con el ruido del viento que sale de una cueva. Le parecía imposible que el tremendo clamor de aquella bisagra airada no hubiera inmutado a todos los que en la casa, igual que la sacudía de un terremoto. Había empujado la puerta y ésta se había alarmado y había llamado. El anciano iba a levantarse, las dos ancianas chillarían, acudiría gente a socorrerlas. Antes de un cuarto de hora la ciudad estaría sobre aviso y los gendarmes, alertados, por un momento se creyó perdido. Se quedó en el sitio, petrificado como la estatua de sal, sin atreverse a hacer ni un movimiento. Pasaron unos minutos, la puerta se había abierto de par en par. Se arriesgó a echarle una ojeada a la habitación. Nada se había movido, prestó oído. Nada rebullía en la casa. El ruido de la bisagra no había despertado a nadie. Había pasado el primer peligro, pero aún le quedaba por dentro un horrible tumulto. Sin embargo, no retrocedió, ni siquiera a creerse perdido. Había retrocedido. No pensó ya más en acabar cuanto antes. Dio un paso adelante y entró en la habitación. La habitación estaba completamente tranquila. Se divisaban acá y allá formas confusas e inconcretas que, de día, eran papeles dispersos encima de una mesa, libros in folio abiertos, tomos apilados encima de un taburete, un sillón cargado de ropa, un reclinatorio, y que a aquellas horas no eran ya sino rincones tenebrosos y lugares blanquecinos. Jean Valjean anduvo sigilosamente con cuidado de no tropezar en los muebles. Oía al fondo de la habitación la respiración regular y sosegada del obispo dormido. Se detuvo de pronto. Estaba junto a la cama. Había llegado más deprisa de lo que esperaba. La naturaleza entremezcla a veces sus impresiones y sus espectáculos con nuestros actos en algo semejante a un sentido de la oportunidad brumoso e inteligente, como si quisiéramos hacernos reflexionar. Una nube grande llevaba casi media hora tapando el cielo. En el preciso instante en que Jean Valjean se paró junto a la cama, la nube se abrió como si hubiera hecho aposta, y un rayo de luna, cruzando por la ventana alargada, le iluminó de pronto la cara pálida al obispo. Dormía tranquilamente. Se había acostado casi vestido, porque en los bajos Alpes las noches son frías, y llevaba una prenda de lana parda que le cubría los brazos hasta las muñecas. Tenía la cabeza echada hacia atrás en la almohada en la postura confiada de descanso.
Le colgaba fuera de la cama la mano ornada en el anillo pastoral y de la que habían salido tantas buenas obras y tantas acciones santas. Le iluminaba la cara entera el esbozo de una expresión de contento, de esperanza y de beatitud. Era más que una sonrisa, casi un resplandor. Llevaba en la frente la indecible reverberación de una luz invisible. El alma de los justos contempla durante el sueño un cielo misterioso. Un reflejo de ese cielo caía sobre el obispo. Era al tiempo una transparencia luminosa, porque aquel cielo lo llevaba dentro, aquel cielo era su conciencia. Cuando el rayo de luna se superpuso, por así decirlo, aquella claridad interior, el obispo dormido apareció como en un nimbo, y no obstante, todo siguió siendo dulce y velado, con una media luz inefable. Aquella luna en el cielo, aquella naturaleza dormida, aquel jardín sin un temblor, aquella casa tan tranquila, la hora, el momento, el silencio, añadían un no se sabe qué solemne e indecible al venerable reposo de aquel hombre y envolvían en una especie de aureola majestuosa y serena ese pelo blanco y esos ojos cerrados, ese rostro en que todo era confianza, esa cabeza de anciano y ese sueño de niño. Había casi algo divino en aquel hombre, a un gusto sin saberlo. Jean Valjean estaba en la sombra, con el pistolete de hierro en la mano, de pie, quieto, estupefacto ante aquel anciano luminoso. Nunca había visto nada igual. Aquella confianza lo espantaba. El mundo de la moral no cuenta con un espectáculo de mayor magnitud que este. Una conciencia alterada e intranquila, al filo de una mala acción, contemplando el sueño de un justo. En ese sueño, en ese aislamiento que tenía por vecino a alguien como él, había algo sublime que Jean Valjean notaba de forma imprecisa, pero imperiosa. Nadie habría podido decir qué estaba ocurriendo en su fuero interior, ni siquiera él. Para intentar darse cuenta hay que imaginar lo más violento que existir pueda en presencia de lo más suave. Ni siquiera en la cara se le habría podido notar nada de forma cierta. Había en ella algo así como un pasmo despavorido. Jean Valjean miraba, y nada más. Pero ¿qué pensaba? Habría sido posible adivinarlo. Lo que resultaba evidente es que estaba emocionado y trastornado, pero ¿de qué clase era la emoción aquella? No apartaba la vista del anciano. Lo único que se le desprendía con claridad de la actitud y de la fisonomía era una indecisión extraña. Hubiese dicho que titubeara entre esos dos abismos. Ese en el hombre se pierde y en el otro que se salva. Parecía a punto de romper aquella cabeza y de besar aquella mano. O de besar aquella mano. Al cabo de unos instantes alzó despacio hacia la frente el brazo izquierdo, se quitó la gorra y luego el brazo volvió a caer con igual lentitud, y Jean Valjean volvió a subirse en aquella contemplación, con la gorra en la mano izquierda, la masa en la mano derecha y el pelo erizado en la hosca cabeza. El obispo seguía durmiendo en una paz profunda bajo aquella mirada aterradora. Un reflejo de luna permitía ver confusamente encima de la chimenea el crucifijo, que parecía abrirle sus brazos a ambos con una bendición para uno y un perdón para el otro. De pronto Jean Valjean se volvió a poner la gorra, echada hacia la frente, y fue rápidamente y en derechura, bordeando la cama y sin mirar al obispo, hasta la alacena que veía a medias junto a la cabecera. Alzó el pistolete de hierro como para forzar la cerradura. Estaba la llave puesta. Abrió la alacena, lo primero que vio fue una cesta con la cubiertería de plata. La cogió, cruzó la habitación a zancadas, sin tomar precauciones y sin cuidarse del ruido. Llegó a la puerta. Entró en el oratorio, abrió la ventana, cogió el bastón, pasó por encima del alféizar de la ventana baja, metió los cubiertos de plata en el macuto, tiró la cesta, cruzó el jardín, saltó la tapía como un tigre y salió huyendo. 12. El obispo trabaja. Al día siguiente, al salir el sol, Monseñor Bienvenu pasaba por el jardín. La señora Magloire fue a su encuentro completamente trastornada. «¡Monseñor! ¡Monseñor!», exclamó.
¿Sabe su ilustrísima dónde está la cesta de los cubiertos de plata? Sí, dijo el obispo. Alabado sea Dios, contestó ella. No sabía que había sido de ella. El obispo acababa de recoger la cesta en una plantabanda. Se le atendió a la señora Magloire. Aquí está. Pero ¿y esto? Dijo ella. No hay nada dentro. ¿Y los cubiertos? Ah, respondió el obispo. Eran los cubiertos lo que andaba buscando. No sé dónde están. Por los clavos de Cristo, los han robado. Los han robado el hombre de ayer por la noche. En un abrir y cerrar de ojos y con todos sus brillos de anciana vivaracha, la señorita Magloire fue corriendo al oratorio, entró en la alcoba y regresó donde estaba el obispo. Acababa de agacharse y miraba con un suspiro de plantón de coclearia que la cesta había roto al caer en el medio de la platabanda. Se enderezó al oír el grito de la señora Magloire. Monseñor, el hombre se ha ido. Han robado los cubiertos de plata. Según soltaba esa exclamación, le cayó la mirada en una esquina del jardín donde se veían trazas de la escalada. Estaba arrancada la albardilla de la tapia. ¡Mire! Por ahí se fue. Saltó a la calleja de Colifet. ¡Ay, qué abominación! Nos ha robado nuestros cubiertos de plata. El obispo se quedó callado un momento, luego alzó unos ojos muy serios y le dijo suavemente a la señora Magloire. Como primera providencia, ¿eran nuestros esos cubiertos de plata? La señora Magloire se quedó cortada. Hubo otro silencio y luego el obispo siguió diciendo, Señora Magloire, tenía en mi poder y desde hace muchos esos cubiertos. Eran de los pobres. ¿Quién era ese hombre? Un pobre, está claro. Señor, Dios mío, respondió la señora Magloire, no le digo por mí ni por la señorita. Nos da completamente igual, lo digo por monseñor. ¿Con qué va a comer, monseñor, ahora? El obispo la miró con expresión de extrañeza. ¿Cómo? ¿Es que no hay cubiertos de estaño? La señora Magloire se encogió de hombros. El estaño tiene olor. Pues cubiertos de hierro, entonces. La señora Magloire hizo una mueca expresiva. El hierro tiene sabor. Bueno, dijo el obispo, pues cubiertos de palo. Pocos momentos después estaba desayunando en esa misma mesa a la que Jean Valjean se había sentado la víspera. Al tiempo que desayunaba, Monseñor Bienvenu hacía notar a su hermana que no decía nada y a la señorita Magloire que refunfuñaba en sordina que no se necesitaba ni poco ni mucho, ni cuchara ni tenedor, ni tan siquiera de palo para mojar un trozo de pan en una taza de leche. «Es que ¿a quién se le ocurre?», decía la señorita Magloire para su capote según iba y venía. «Mira que recibir a un hombre así y acomodarlo al lado de uno, y agradecidos tenemos de estar de que solo nos haya robado. ¡Ay, Dios mío! Si es que dan escalofríos cuando se piensa». Iban a levantarse de la mesa ambos hermanos cuando llamaron a la puerta. «Adelante», dijo el obispo. Se abrió la puerta. Un grupo raro y violento apareció en el umbral. 3 hombres que llevaban a otro agarrado por el cuello del blusón. 3 de esos hombres eran gendarmes, el cuarto era Jean Valjean. Un brigadier de la Garmendia, que parecía al mando del grupo, estaba junto a la puerta. Entró y se acercó al obispo con un saludo militar. «Monseñor», dijo. Al oír esa palabra, Jean Valjean, que estaba muy hosco y parecía abatido, alzó la cabeza con expresión estupefacta. «Monseñor», susurró, «entonces no es el párroco». «Silencio», dijo el gendarme, «es el señor obispo». En tanto, Monseñor Bienvenu se había acercado tan deprisa como se lo permitía su avanzada edad. «Ah, ¿está usted aquí?», exclamó mirando a Jean Valjean. «Me alegro mucho a beberlo, pero bueno, si le había dado también los candeleros, que son de plata, como los demás, y a los que se les puede sacar muy bien 200 francos, ¿por qué no se los llevó con sus cubiertos?». Jean Valjean abrió mucho los ojos y miró al venerable obispo con una expresión que ninguna lengua humana podría expresar. «Monseñor», dijo el brigadier de Germendía, «así que este hombre decía la verdad. Nos hemos encontrado con él. Iba con alguien como alguien que escapa. Lo hemos detenido por si acaso llevaba estos cubiertos de plata». «Y les ha dicho», interrumpió el obispo sonriendo,
que se los había dado un cura viejo en cuya casa había pasado la noche, ya veo, y los han vuelto a traer. Es un malentendido. ¿Así que podemos dejarle que se vaya?, preguntó el brigadier. Desde luego, contestó el obispo. Los gendarmes soltaron a Jean Valjean, que retrocedió. ¿Me sueltan de verdad?, dijo con voz casi inarticulada y como si hablasen en sueños. Sí, te soltamos. ¿No lo estás oyendo?, dijo el gendarme. Amigo mío, añadió el obispo, antes de que se vaya, aquí tiene sus candeleros, cójalos. Fue a la chimenea, cogió los 2 candeleros de plata y se los llevó a Jean Valjean. Las 2 mujeres lo miraban sin decir palabra, sin un ademán, sin una mirada que pudiera estorbar al obispo. A Jean Valjean le temblaba todo el cuerpo. Cogió los 2 candeleros maquinalmente y con expresión extraviada. Ahora, dijo el obispo, vaya en paz. Por cierto, cuando vuelva, amigo mío, no se moleste en entrar por el jardín. Por la puerta de la calle puede entrar y salir siempre. Está cerrada solo con falleba de día y de noche. Luego, volviéndose hacia los gendarmes, señores, pueden retirarse. Los gendarmes se fueron. Jean Valjean estaba como un hombre que fuera a desmayarse. El obispo se le acercó y le dijo en voz baja, que no se le olvide, que no se le olvide nunca que me ha prometido utilizar ese dinero en convertirse en hombre honrado. Jean Valjean, que no recordaba haber prometido nada, se quedó cortado. El obispo había usado un tono insistente al decirlo. Añadió solemnemente, Jean Valjean, hermano mío, ya no pertenece al mal, sino al bien. Le compro el alma. Se la quito a las ideas negras y al espíritu de perdición y se las doy a Dios. 13. Petit Gervais. Jean Valjean salió de la ciudad como quien huye, echó a andar a toda prisa a campo traviesa, metiéndose por los caminos y los senderos que se le ponían delante sin darse cuenta de que deseaba lo andado a cada paso. Anduvo así toda la mañana sin comer y sin notar hambre. Era presa de una multitud de sensaciones nuevas. Notaba algo así como ira, no sabía contra quién. No habría podido decir si estaba conmovido o humillado. A ratos sentía una ternura extraña que combatía y a la que hacía frente con el endurecimiento de los últimos 20 años. Aquel estado lo cansaba, veía con preocupación que se le desplomaba en su fuero interno aquella especie de calma espantosa que le aportaba la injusticia de su desventura. Se preguntaba qué iba a sustituirla. A veces habría preferido en serio estar en la cárcel con los gendarmes y que las cosas no hubieran sucedido como lo habían hecho. Habría sido menos intranquilizador. Aunque la estación estaba ya bastante entrada, había aún, acá y allá, en los setos, algunas flores tardías cuyo aroma, entre el que cruzaba al andar, le traía recuerdos de infancia. Esos recuerdos le resultaban casi insoportables, de tanto como hacía que los tenía olvidados. Así se le fueron acumulando durante todo el día unos pensamientos indecibles. Cuando el sol iba ya hacia el poniente, alargado por el suelo la sombra de la mínima piedra, Jean Valjean estaba sentado detrás de un matorral, en una llanura ancha, rojiza, completamente desierta. En el horizonte solo se veían los Alpes, ni tan siquiera el campanario de un pueblo lejano. Jean Valjean podía hallarse a 3 leguas de Digne. Un sendero que cruzaba el llano corría a pocos pasos del matorral. Sumido en esa meditación que, si alguien se hubiera topado con él, habría contribuido poco a dar a sus andrajos un aspecto temible, oyó un ruido jubiloso. Volvió la cabeza y vio que venía por el sendero un niño, un desollinador de unos 10 años que iba cantando, con la zanfona pegada al costado y la caja con la marmota echada a la espalda, uno de esos niños dulces y alegres que van de comarca en comarca enseñando las rodillas por los agujeros de los pantalones. Sin dejar de caminar, el niño se paraba de vez en cuando y jugaba a las tabas con unas cuantas monedas que llevaba en la nano. Toda su fortuna probablemente. Entre ellas había una de 2 francos.
El niño se detuvo junto al matorral sin ver a Jean Valjean y tiró al aire el puñado de calderilla que hasta ese momento había recogido entero con bastante maña en el dorsal de la mano. En esta ocasión se le escapó la moneda de 2 francos, que rodó hacia el matorral y llegó hasta donde estaba Jean Valjean. Jean Valjean puso encima del pie, pero el niño había seguido la moneda con la mirada y lo vio. No mostró extrañeza y se dirigió en derechura al hombre. Era un lugar completamente solitario, hasta donde abarcaba la vista. No había nadie, ni en la llanura ni en el sendero. Solo se oían los grititos débiles de una bandada de aves que iban de paso y cruzaban por el cielo a gran altura. El niño estaba de espaldas al sol, que le podía hebras de oro en el pelo, y ponía también la púrpura de un resplandor sanguinoliento en la cara feroz de Jean Valjean. Señor, dijo el niño desollinador con esa confianza de la infancia que se compone de ignorancia y de inocencia. ¿Me da mi moneda? ¿Cómo te llamas? Dijo Jean Valjean. Petit Gervais, señor. Vete, dijo Jean Valjean. Señor, volvió a decir el niño, devuélvame la moneda. Jean Valjean agachó la cabeza y no contestó. El niño repitió, mi moneda, señor. Jean Valjean siguió con los ojos clavados en el suelo. Mi moneda, gritó el niño, mi dinero. Era como si Jean Valjean no oyera. El niño lo agarró por el cuello del blusón y lo zarandeó, y al tiempo se esforzaba por mover el zapatón con clavos que estaba pisando su tesoro. Quiero mi moneda de 2 francos. El niño lloraba. Jean Valjean alzó la cabeza. Seguía sentado. Tenía los ojos turbios. Miró al niño con algo parecido al asombro. Estiró luego la mano hacia el bastón y gritó con voz terrible. ¿Quién anda ahí? Yo, señor, respondió el niño. Petit Gervais. Yo. Devuélvame mis 2 francos, se lo ruego. Quita el pie, señor, se lo ruego. Luego, airado, pese a ser tan niño y poniéndose casi amenazador, ya está bien, ¿va a quitar el pie? Quita el pie, caray. Anda, ¿otra vez tú? Dijo Jean Valjean, y poniéndose de pie de pronto, sin le matar el zapato de la moneda, añadió, ¿quieres largarte de una vez? El niño lo miró, luego empezó a temblar de pies a cabeza, y tras unos segundos de estupor, emprendió la huida corriendo tan deprisa como podía sin atreverse a mirar atrás ni a soltar ni un grito. No obstante, a cierta distancia, tuvo que detenerse porque estaba sin resuello, y Jean Valjean a través de su ensimismamiento lo oyó sollozar. Al cabo de unos instantes el niño se había esfumado, el sol se había puesto, iba creciendo la sombra en torno a Jean Valjean, no había comido nada en todo el día, probablemente tenía fiebre. Seguía de pie y no había cambiado de postura desde que el niño había salido huyendo. La respiración le hinchaba el pecho a intervalos espaciados e irregulares. Los ojos clavados a 10 o 12 pasos ante sí parecían estar examinando con honda atención la forma de un cascote viejo de loza azul caído en la hierba. Se sobresaltó de pronto. Acababa de notar el frío del atardecer. Se echó más la gorra hacia las orejas, intentó automáticamente cruzarse y abotonarse la chaqueta, y se agachó para recoger el bastón del suelo. En ese momento vio la moneda de 2 francos que casi había hundido con el pie en la tierra y brillaba entre 2 guijarros. Notó una especie de conmoción galvánica. ¿Qué es esto? Se dijo entre dientes. Retrocedió 3 pasos, luego se detuvo sin poder apartar la mirada de ese punto que hollaba con el pie hacía unos momentos, como si eso que relucía en la oscuridad hubiera sido un objeto abierto que se clavara en él. Al cabo de unos minutos se abalanzó compulsivamente hacia la moneda, la cogió y enderezándose empezó a mirar a lo lejos, por la llanura, lanzando a la vez la mirada hacia todos los puntos del horizonte, de pie, tiritando como una fiera que busca un asilo. No vio nada. Caía la noche, la llanura estaba fría y borrosa. Anchos retazos de niebla violenta se alzaban en la claridad crepuscular. Dijo, ¡ah! Y echó a andar deprisa en la dirección en que había desaparecido el niño. Tras dar unos 30 pasos se detuvo, miró y no vio nada. Gritó entonces con todas sus fuerzas, Petit Gervais, Petit Gervais. Cayó y esperó.
Ninguna respuesta. El campo estaba desierto y desabrido, y él en medio de aquella amplia extensión solo tenía alrededor una sombra donde se perdía la mirada y un silencio donde se perdía la voz. Soplaba un viento del norte gélido que prestaba una vida lúgubre a las cosas que lo rodeaban. Unos arbolitos sacudían los brazos cortos y flacos con furia increíble. Era así como amenazasen y persiguiesen a alguien. Echó a andar otra vez, luego echó a correr y de vez en cuando se detenía y gritaba en aquellas soledades, con voz que era lo más tremendo y desconsolado que oírse pueda. Petit Gervais, Petit Gervais. Es indudable que, si el niño lo hubiera oído, se habría guardado muy mucho de dejarse ver, pero el niño estaba muy lejos ya, seguramente. Se encontró con un sacerdote que iba a caballo. Se le acercó y le dijo: «Señor cura, ¿no habrá visto usted pasar a un niño?» «No», dijo el sacerdote, «uno que se llama Petit Gervais». «No he visto a nadie». Jean Valjean se sacó del bolsillo 2 monedas de 5 francos y se las entregó al sacerdote. «Para sus pobres, señor cura. Es un niño de 10 años que lleva una marmota, me parece, y una zanfona. Iba de camino, uno de esos desollinadores, ¿sabe? No lo he visto». «Petit Gervais, ¿no será de algún pueblo de por aquí? ¿No sabría decirme?» «Por lo que dice, amigo mío, es un niño forastero. Pasan por la zona y no los conocemos». Jean Valjean cogió con violencia otras 2 monedas de 5 francos y las dio al sacerdote. «Para sus pobres», dijo. Añadió luego extraviado: «Señor cura, mande que me detengan, soy un ladrón». El sacerdote espolió la cabalgadura y salió huyendo, despavorido. Jean Valjean echó a correr en la dirección en que había tomado al principio. Recorrió así un buen trecho, mirando, llamando y gritando, pero no volvió a encontrarse con nadie. 2 o 3 veces corrió llanura adelante hacia algo que le dio la impresión de ser una persona echada o sentada en el suelo. Solo era maleza, o rocas a flor del suelo. Por fin se detuvo en la encrucijada de 3 caminos. Había salido la luna. Vació la vista por la lejanía y llamó por última vez: «Petit Gervais, Petit Gervais, Petit Gervais». La niebla ahogó el grito, que no despertó siquiera un eco. Volvió a susurrar: «Petit Gervais», pero con voz débil y casi inarticulada. No hizo más esfuerzos. Se le doblaron de golpe las pantorrillas, como si una fuerza invisible lo agobiase de pronto con el peso de la mala conciencia. Se desplomó agotado en una piedra grande, con los puños en el pelo y el rostro pegado a las rodillas, y gritó: «¡Soy un miserable!». Entonces le estalló el corazón y se echó a llorar. Era la primera vez que lloraba en 19 años. Al salir Jean Valjean de casa del obispo, como ya hemos visto, se hallaba fuera de todo cuanto había sido su forma de pensar hasta entonces. No podía percatarse de qué le estaba pasando por dentro. Se resistía a la acción angélica y a las dulces palabras del anciano. «Me ha prometido convertirse en hombre honrado. Le compro el alma, se la quito el espíritu de perversidad y se la doy a Dios». Le volvían continuamente la cabeza, oponía a aquella indulgencia celestial el orgullo, que es de los hombres como la fortaleza del mal. Notaba confusamente que el perdón de aquel sacerdote era el mayor asalto y el ataque más formidable que hubiera intentado quebrantarlo hasta entonces, que se endurecía de forma definitiva si se resistía a esa clemencia, que si cedía tendría que renunciar a aquel odio con el que le habrían colmado el alma durante tantos años las acciones de los demás hombres, y que le agradaba, que en esta ocasión tenía que vencer o dejar que lo vencieran, y que había comenzado la lucha, una lucha colosal y definitiva entre su maldad y la bondad de aquel hombre. En presencia de todos aquellos fulgores, avanzaba como un hombre borracho. Mientras caminaba de esta manera con mirada extraviada, ¿tenía acaso una percepción clara de los resultados que podría tener para él la aventura de Digne? ¿Oía todos esos zumbidos misteriosos que avisaban a la mente o le importunaban en algunos momentos de la vida? Le decía al oído una voz que acababa de cruzar la hora solemne de su destino:
que ya no había para él término medio, que si no era en adelante el mejor de los hombres, sería el peor, que por así decirlo ahora tenía que subir más alto que el obispo o caer más bajo que el galoteo, que si quería volverse bueno tenía que volverse un ángel, que si quería seguir siendo malo tenía que convertirse en monstruo. Una vez más tenemos que hacernos ahora las preguntas que nos hemos hecho en otros puntos. Captaba confusamente el pensamiento del Jean Valjean alguna sombra de todo esto. Cierto es que, como ya hemos dicho, la desventura le había educado, la inteligencia es dudoso, no obstante, que Jean Valjean estuviera en condiciones de desentrañar cuanto exponemos aquí. Si es que esas ideas le daban alcance, más que verlas, las entreveía, y todo cuanto conseguían era ponerlo en un estado de alteración indecible y casi doloroso. Al salir de aquel sitio deforme y negro que se llama presidio, el obispo le había herido el alma, de la misma forma que una luz demasiado violenta le había hecho daño a la vista al salir de las tinieblas. La vida futura, la vida posible que se le brindaba a partir de ahora, tan pura y radiante, lo colmaba de temblores y ansiedades. No sabía ya de verdad en qué punto estaba, como si fuera una lechuza que va a salir el sol de repente. Al presidiario lo había deslumbrado y como cegado la virtud. Lo indudable, aunque él no lo sospechaba, era que había dejado de ser el hombre de antes, era que todo había cambiado en él, era que no estaba ya en su mano conseguir que el obispo no le hubiera hablado y no le hubiera impresionado. En aquel estado de ánimo se encontró con Petit Gervais y le robó sus 2 francos. ¿Por qué? Seguramente no habría sido capaz de explicarlo. Se trataba de un efecto postrero y de algo así como un esfuerzo supremo de los malos pensamientos que se había traído del presidio, un resto de impulso, un resultado de eso que se llamaba estática la fuerza adquirida. De eso se trataba, y quizá se trataba incluso de algo más sencillo, digámoslo sin rodeos. No era él quien había robado, no era el hombre, era la bestia la que, por costumbre y por instinto, había puesto neciamente el pie encima de ese dinero, mientras la inteligencia se debatía entre tantas obsesiones inauditas y nuevas. Cuando la inteligencia despertó y vio esa acción de la bestia, Jean Valjean, angustiado, dio un paso atrás y soltó un grito de espanto. Y es que extraño fenómeno, que no era posible sino en la situación en que se hallaba, al robar ese dinero a aquel niño había hecho algo de lo que ya no era capaz. Fuera como fuere, aquella mala acción postrera tuvo en él un efecto decisivo. Cruzó bruscamente por aquel caos que tenía en la inteligencia y lo disipó. Apartó a un lado las sombras tensas y al otro la luz y obró en su alma, en el estado en que estaba, como lo hacen algunos reactivos químicos en una mezcla turbia, al precipitar un elemento y clarificar otro. De entrada, antes incluso de mirarse a sí mismo y de reflexionar desatinadamente como alguien que prueba a salvarse, intentó dar con el niño para devolverle el dinero. Luego, cuando admitió que era inútil e imposible, se paró, desesperado, cuando gritó: «Soy un miserable». Acababa de verse tal y como era, y estaba ya hasta el tal punto distanciado de sí mismo que le parecía que no era ya sino un fantasma y que tenía ante sí, en carne y hueso, con el bastón en la mano y el blusón ceñido a la cintura, con el saco lleno de objetos robados a la espalda, con aquel rostro resuelto y taciturno, con el pensamiento colmado de proyectos abominables, al repulsivo presidiario Jean Valjean. Ya hemos comentado que el exceso de desdichas lo había convertido hasta cierto punto en un visionario. Lo que acabamos de explicar fue, pues, como una visión. Vio de verdad a ese Jean Valjean, ese rostro siniestro, ante sí. Casi llegó a preguntarse quién era aquel hombre y le inspiró espanto. Le pasaba el ánimo por uno de esos instantes violentos y no obstante, espantosamente tranquilos en que el ensimismamiento es tan hondo que absorbe la realidad. No vemos ya lo que tenemos delante y las figuras que tenemos en la mente las vemos como si estuviesen fuera de nosotros. Se contempló, pues,
cara a cara, por así decirlo, y al tiempo. A través de aquella alucinación veía en una hondura misteriosa algo parecido a una luz que tomó al principio con una antorcha. Al mirar más atentamente aquella luz que se le parecía a la conciencia, reconoció que tenía forma humana y que esa antorcha era el obispo. Examinó con la conciencia a aquellos dos hombres que tenía así delante, el obispo y Jean Valjean. Para destemplar a éste había sido necesario nada menos que aquel. Por uno de esos efectos singulares propios de ese tipo de éxtasis, a medida que se prolongaba el ensimismamiento, veía al obispo crecer y resplandecer y a Jean Valjean menguar y esfumarse. Llegó un momento en que no fue más ya más que una sombra. De repente desapareció. Solo quedaba el obispo. Le colmaba a aquel ser miserable todo el alma con un resplandor magnífico. Jean Valjean estuvo llorando mucho rato. Lloró a lágrima viva, sollozó, más débil que una mujer, más asustado que un niño. Mientras lloraba, cada vez era mayor el albor en la mente, un albor extraordinario, un albor arrebatador y terrible a la vez. Su vida pasada, su primera falta, su larga expiación, su endurecimiento externo, su liberación, que se alegró con tantos planes de venganza, lo sucedido en la casa del obispo, su última acción, aquel robo de 2 francos a un niño, crimen tanto más cobarde y monstruoso, por venir tras el perdón del obispo, todo lo recordó, todo se le apareció con claridad, pero con una claridad que nunca había visto hasta entonces. Miró su vida y le pareció horrible, se miró el alma y le pareció espantosa. No obstante, caía sobre aquella vida y sobre aquella alma una claridad suave. Le parecía estar viendo a Satanás a la luz del paraíso. ¿Cuántas horas pasó llorando así? ¿Qué hizo tras aquel llanto? ¿Dónde fue? No se ha sabido nunca. Solo parece probado que esa misma noche, el trajinante que cubría a la sazón el servicio de Grenoble y llegaba Digne a eso de las 2 de la madrugada, vio, al cruzar la calle del obispado, a un hombre en actitud de orar, de rodillas en los adoquines, delante de la puerta del Monseñor Bienvenu.